Good morning. It's great Buenos días. It's great to be back with you again. Es un placer estar acá con ustedes nuevamente. And boy, Pastor Don's message last night was fantastic, wasn't it? Y les puedo decir que el mensaje del pastor Don McClure la noche anterior fue fantástica. Ministered to my heart. Nos ministró el corazón. My topic today is the passion for the Holy Spirit. El tema que vamos a tratar esta mañana es la pasión por el Espíritu Santo. And I'd like you to turn in your Bibles to Acts chapter 19. Y quiero que ustedes abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 19. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, I pray that you would bless this time, Padre, te oro porque este día tú nos bendigas, that you would minister to our hearts. que tú nos puedas ministrar a nuestros corazones. We give you our lives Te damos nuestra vida in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I'm going to have Samuel read verses 1 through 7 of Acts 19 in Spanish, and those of you who are English speakers, just follow along in your own Bibles. Voy a permitir que Samuel lea el capítulo 19 de los versículos del 1 al 7. Leamos, hermanos. Dice en el versículo número 1: Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos y les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús Cristo. En el número 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto mano, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Here we find the Apostle Paul landing in the city of Ephesus. Aquí encontramos que el apóstol Pablo llegaba a la ciudad de Éfeso, And while he's there, he meets a group of men that Luke, the writer of the book of Acts, identifies as disciples. y cuando estuvo ahí con ellos, identificó en el libro de los Hechos que ahí estaban sus discípulos. Now, I think it's very interesting that Luke identifies them as disciples. Yo creo que es bien interesante que Pablo identificaba ahí a sus discípulos. Because when we read through the text, we see that they were not yet believers in Jesus. Como nosotros revisamos el texto, sabemos que ellos no eran completamente creyentes en Jesús. The text tells us that they only knew of the baptism of John. El texto dice que ellos solo conocían lo que era el bautismo de Juan. And Paul preaches to them, and they get saved and baptized in the Holy Spirit right there on the spot. Y Pablo les dice a ellos que ellos no habían sido bautizados en el poder del Espíritu Santo. But it's interesting that Luke calls them disciples. Pero es interesante que él les llama discípulos. The term disciples is used 27 times in the book of Acts. El título de discípulos es usado 27 veces en el libro de los Hechos. And the term disciple is used 5 times. Y el término de discípulo es usado 5 veces. So 32 times in the book of Acts we see people referred to as disciples. Y 32 veces en el libro de los Hechos vemos que muchas personas se refieren al título de discípulos. And 31 of those 32 times it refers to someone who is a believer in Jesus. Y 31 de esas veces se refiere a una persona que ha sido creyente en Jesucristo. Someone that was following Jesus. Algunos que seguían a Jesús. Or to put it another way, someone who was already saved. O poniéndolo de otra forma, a alguien que había sido salvo. Acts chapter 19 is the one exception. El capítulo 19 es una de las excepciones. And I believe the Holy Spirit inspired Dr. Luke to use this term disciple on purpose. Y yo creo que el Espíritu Santo usó a Lucas para definir este término de discípulo. He's making a point here. Y está centrando un punto acá. You see, Paul assumes that these men are believers in Jesus Christ. Y tarde o temprano estos hombres iban a ser creyentes
de Jesucristo. But as he watches them, he senses that there's something missing in their lives. A medida que los observa, él nota que hay algo que está faltando ahí en sus vidas. And so he asks the question, Y entonces por eso les hace la pregunta. did you receive the Holy Spirit when you believed? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Paul wants to know if they've been baptized in the Spirit. Pablo quería saber si ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo, Have they been empowered by the Holy Spirit? que habían sido empoderados con el Espíritu Santo. Now, some people like to say that Paul was asking if the Holy Spirit was indwelling them. El apóstol Pablo decía que si el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. But that question really doesn't make sense in the context here. Pero esa pregunta no tiene mucho sentido en este contexto acá. Because Paul taught that a person is indwelt with the Spirit the moment that they become a Christian. Pero Pablo sabía que la persona que está lleno del Espíritu Santo debía de haber sido cristiano primero. So that would be like asking the question, have you been breathing since you were born? Esa es igual que la misma pregunta. ¿Han sentido el hálito de vida del Espíritu cuando ustedes nacieron? No, when you come into the world and you come out of your mother, you start breathing. Cuando usted sale del vientre de su madre, usted comienza a respirar. And when a person is born again, Pero cuando una persona nace de nuevo, they're indwelt with the Spirit of God. entonces está lleno del Espíritu Santo. Paul thought these men were believers, disciples, Pablo encontró que estos eran creyentes y discípulos, but he saw that there was a power and a vitality that seemed to be missing from their lives, pero él encontró que había un poder vital que les hacía falta en sus vidas, which led him to ask the question, have you received the Spirit since you believed? y por eso es que les hace la pregunta: ¿has recibido el Espíritu Santo ustedes cuando creyeron? I wonder if Paul would ask that same question in meeting us. Me preguntaría si Pablo nos haría esta pregunta si él nos conociera. I wonder if he would ask that same question in visiting our churches. Me preguntaría si él visitara esta iglesia nos haría la misma pregunta a nosotros. The late Dr. A.W. Tozer, Lo que es el poder del Espíritu Santo. he was an author and a pastor. Este señor era un pastor. He said this, Él dijo esto: if the Holy Spirit was withdrawn from the church today, si el Espíritu Santo fuera quitado de la iglesia, 95% of what we do would go on and no one would know the difference. el 95% de los que estamos acá se iría y no notarían la diferencia. But then he said this, Pero él dijo esto: if the Holy Spirit had been withdrawn from the New Testament church, si el Espíritu Santo fuera quitado del Nuevo Testamento de la iglesia, 95% of what they did would stop, el 99% de lo que ellos han hecho se detendría and everybody would know the difference. y cualquier persona notaría la diferencia. Have you ever wondered why the early church was so effective? ¿Se han preguntado alguna vez por qué las primeras iglesias fueron afectadas? Why they were so powerful? ¿Por qué estas iglesias tenían tanto poder? And the book of Acts tells us that they turned their world upside down. Y en el libro de los Hechos nos muestra cómo ellos le dieron vuelta al mundo. And they did it without modern technology, Y ellos lo hicieron sin tener ninguna tecnología, modern day media and transportation. ni siquiera transporte, medios de transporte. And they took the gospel from Israel into Europe and down into Africa. Y ellos tomaron el evangelio de Israel, de Europa y de África. The early church wasn't perfect, La iglesia primitiva no era perfecta, but they walked in a degree of power and purpose. pero ellos caminaban en el poder y en el propósito de ese poder. And they didn't even have the New Testament scriptures that we love so much. Y ellos ni siquiera tenían la estructura del Nuevo Testamento que nosotros tanto amamos. How did they do that? Why were they so powerful? ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Cómo era que eran tan poderosos? I believe it's that they learned to live dependent upon the Holy Spirit. Yo creo que ellos vivían dependiendo del Espíritu Santo. They learned what it meant to walk in the Spirit. Ellos aprendieron que era caminar en el Espíritu. They learned what it meant to be led by the Holy Spirit. Ellos aprendieron que era ser guiado por el Espíritu Santo. They were in tune to the Holy Spirit. Ellos estaban entonados con el Espíritu Santo. And as time went on and the New Testament was being written,
Y en este tiempo el Nuevo Testamento no había sido escrito. It merely confirmed what the Holy Spirit was already speaking to their hearts. Ellos sabían que el Espíritu Santo estaba hablando directamente a sus corazones. And the way they lived is really the way that we are called to live. Y de la forma que ellos vivían es de la forma que se nos ha sido enseñado que nosotros debemos vivir, Dependent upon the Holy Spirit. dependiendo completamente del Espíritu Santo, Led by the Holy Spirit. guiado por el Espíritu Santo, In tune with the voice of the Holy Spirit. entonado con la voz del Espíritu Santo. You know, in the history of the church, there has been two extremes as it relates to the Holy Spirit. En lo que es la historia de la iglesia ha habido cosas muy extremas. In some circles, there's an overemphasis on the Holy Spirit, especially of signs and wonders. En algunas circunstancias ha sido la presentación del Espíritu Santo en diferentes formas. And it creates believers who are constantly searching after some new experience. Y entonces eso crea creyentes que constantemente están esperando diferentes experiencias del Espíritu Santo, Some new expression. nuevas expresiones del Espíritu Santo. Jesus said that signs and wonders would follow those who believe. Dice el Señor que las señales son bienvenidas para todos aquellos que creen. But today in the church, we see a lot of believers who are following after signs and wonders. Pero hoy en la iglesia miramos a muchos creyentes que están siguiendo todos esos signos, esas expresiones. Running to this revival meeting or this church for some new Holy Spirit happening. Están en esas iglesias que tienen este nuevo movimiento y todas estas expresiones que están pasando el Espíritu Santo. And it's sad because those people never grow in their walks with Jesus. Y es bien triste porque estas personas nunca crecen en el conocimiento de Jesús. I think a great test to ask ourselves as it relates to new things happening in the church Yo creo que la mejor prueba que podemos hacer es cuando pasan esas cosas nuevas en la iglesia, is to ask ourselves, did Jesus teach it or model it? hacerse la pregunta, ¿el Señor Jesús enseñaría eso o nos modelaría eso? Did the early church teach it or model it? Si la iglesia primitiva hubiera enseñado eso o nos hubiera modelado eso, Did the apostles teach it or model it? los apóstoles nos hubieran enseñado eso o Did modelado. the apostle Paul teach it or model it? Si el apóstol Pablo hubiera enseñado eso o modelado eso, And if the answer to all those questions is no, y si la respuesta a todas estas preguntas es no, then it's probably not the Spirit of God. entonces probablemente no es el Espíritu de Dios And we need to throw it out. y necesitamos sacarlo. So, on the one extreme, we have this overemphasis on the Holy Spirit and signs and wonders. En un extremo tenemos todas estas manifestaciones del Espíritu Santo, But that has led others in the church y esto ha hecho guiar otros en la iglesia to go to the opposite extreme, para ir al extremo opuesto, where they say, you know what, we're going to just simply teach the Bible. donde dicen, nosotros simplemente vamos a enseñar la Biblia. We're going to be Bible guys. Nosotros vamos a ser instructores de la We're Biblia. into Bible study. Vamos a ser instructores de la palabra. And I am a Bible guy. Y yo soy un hombre bíblico. I love to teach and study the Bible. Yo amo estudiar la Biblia. I believe, like Pastor Don was teaching last night, Yo creo en lo que el pastor Don McClure estuvo that there predicando. is power in the Word of God to transform lives. Hay un poder en la palabra de Dios y que transforma las vidas. But a lot of people, they want to just focus on teaching the Bible Pero hay muchas personas que solo se enfocan en enseñar la palabra because it's safe. porque es más saludable. And brothers and sisters, I want to remind you today, Hermanos y hermanas, yo les quiero recordar esta mañana. our Trinity is not God the Father, God the Son, and God the Holy Bible. Nuestra instrucción no es solamente el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. It's God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And I think there can be a danger for us who are Bible guys Yo creo que puede ser muy peligroso para nosotros, que solo somos guías bíblicos, to forget about the Holy Spirit, que olvidemos el Espíritu Santo. where we find ourselves rarely talking about the Holy Spirit. Cuando nos encontramos nosotros hablando acerca del Espíritu Santo,
not giving an opportunity for people to be baptized in the Holy Spirit. No darle la oportunidad a las personas que se bauticen en el Espíritu I've Santo. asked people in our church, have you been baptized with the Holy Spirit? Yo les hago la pregunta a los hermanos en la iglesia, ¿han sido bautizados por el Espíritu Santo? And they'll say, yes, last summer down at the ocean, you dunked me in the water. Y dice, sí, en el último verano me sumergieron en el agua. They think I'm talking about water baptism. Yo creo que ellos están hablando acerca del bautismo en aguas. And the problem is there are many believers in our churches trying to live the Christian life in their own power. Yo creo que pues, el problema es que hay muchos creyentes en la iglesia que quieren vivir el Espíritu Santo de su forma And they're weak. y ellos están débiles. What do we see in the early church? ¿Cuándo vemos nosotros el liderazgo de la iglesia? I want us very quickly this morning, in the time remaining, Yo quiero en este poco tiempo que tengo to take a quick journey through the life of the apostles tomar un tour en lo que es el viaje de los apóstoles and make some observations. y hacer algunas observaciones. I want to draw your attention to some references, and I want to encourage you to jot them down. Yo quiero darles algunas referencias en la Biblia y yo quiero que ustedes las marquen ahí. We're not going to look at we're not going to read every single reference. No vamos a leer cada una de estas citas, But I want you to see how the Holy Spirit was moving through the early church. pero quiero que ustedes vean cómo el Espíritu Santo se fue moviendo en la iglesia primitiva. So turn to John chapter 14. Por favor, vayan al libro de Juan, capítulo 13. John chapter 14, 14, perdón. verses 15 through 18. Estamos ahí, hermano. Juan, capítulo 14, del 15 al 18. Yes, and I'm going to Okay. have Samuel read the passages. Ok. 15 through 18. Bueno, ¿estamos, hermanos? Díganme amén cuando yo lo tenga. Juan, capítulo 14, del 15 al 18. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. So Jesus says, if you love me, keep my commandments. Entonces el Señor dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. And he summed the commandments up into two things. Love the Lord your God with all your heart, Y dice que los mandamientos encierran dos cosas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón and love your neighbor as yourself. y ama a tu prójimo como a ti mismo. But then he tells his disciples, I'm going to send you another helper. Y él dice, bueno, a los discípulos les voy a mandar otro nuevo ayudador, un consolador. He's telling them, you're going to need somebody to help you do this. Y él les dice, vos vas a necesitar algo para hacer estas cosas. And I get that. Y yo guardé esto en mi corazón. Because the more I understand what God is calling me to do as a Christian man, Y he entendido todo lo que el Señor está hablando en mi vida como un cristiano, as a husband and a father, como el esposo y el padre, and especially as a pastor, y especialmente como pastor. I recognize I need help. Yo reconozco que yo necesito ayuda. Jesus says, I'm going to send you another helper. Y el Señor dice, te voy a mandar otro ayudador, un consolador. Literally, it means another of the same kind. Y literalmente dice, te voy a enviar a otro del mismo tipo. You see, Jesus had been their helper, Y dice, el Señor Jesús ha sido nuestro ayudador. but now he was going to send his Spirit. Pero ahora Él va a enviar el Espíritu Santo. Another just like me. Otro igual que yo. This idea is reinforced in verse 18 Y esta idea se refuerza en el versículo 18. because he says, I will not leave you orphans. Porque dice, no os dejaré huérfanos. But then he says, but I will come to you. Pero Él dice, yo vendré a ustedes. Now notice that. It's not a force, Y dense cuenta de esto, no es forzarlos, but this is the very Spirit of Christ that is being sent. pero este es verdaderamente el Espíritu de Cristo que ha sido dicho. In verse 17, he identifies the helper as the Spirit of truth. Y aquí en el versículo 17 dice que él declara que el Espíritu Santo, el Consolador, And so part of his work is going to be revealing truth and giving guidance through the scriptures. y todo esto va a ser, te va a reconstruir tu vida, te va a guiar. But notice that Jesus said that the Holy Spirit is with you,
Pero vean que el Señor Jesús dice que el Espíritu Santo está con ustedes. And he was with them because he was in Jesus. Y dice que estaba con ellos porque estaba en Jesús. But he says he shall be in you. Pero Él dice, y va a estar en ustedes. Now, when did that happen for the disciples? Entonces, ¿cuándo pasó eso con los discípulos? Turn to John chapter 20. Entonces, vayan al capítulo 20. The scene Juan. in John chapter 20 is the upper room. Entonces, en el capítulo 20, que estaban todos los discípulos en un cuarto, It's after the resurrection, eso fue después de la resurrección. and Jesus appears before his disciples. Entonces, el Señor Jesús apareció antes que los discípulos. Let's read verses 19 through 21. Vamos a Or leer 22. en Juan capítulo 20 del 19 al 22. Me dicen cuando están listos. Dice el Señor, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En el 21, entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Now, this is when the disciples were born again. Esto fue cuando los discípulos nacieron de nuevo. Because no one was born again until Jesus died on the cross and rose again. Porque nadie había nacido de nuevo antes que Jesucristo muriera en la cruz y resucitara. So now they see the resurrected Christ. Y ahora vieron ellos a Jesucristo They resucitado. believe on him. Ellos creyeron en Él. And Jesus breathes on them and says, receive ye the Holy Spirit. Entonces el Señor Jesús los sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. This is when the Holy Spirit came in and dwelt them. Entonces fue cuando el Espíritu Santo llegó a los 12 de ellos. Now, did Jesus commission them after this? Y entonces el Señor los ordenó después de esto. No. No. Turn to Acts chapter 1. Entonces regresemos a lo que es el libro de los Hechos, Let's read verses 4 and 5. Ok. Me dicen Acts cuando 1, lo 4 tenga. and 5. Ok. Dice del 4 al 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Now, it's interesting that Jesus uses the term here, baptized with the Holy Spirit. Es interesante que el Señor Jesús utiliza el término bautizado con el Espíritu Santo. Because when we think of baptism, we think of somebody being dunked in the water. Porque cuando nosotros pensamos en el bautismo, pensamos en algo que se está sumergiendo en el agua. It's the idea of being immersed. Entonces he sido sumergido. And the baptism of the Holy Spirit is not you getting more of the Holy Spirit. El bautismo en el Espíritu Santo es no que ustedes están recibiendo más del Espíritu Santo, But it's the Holy Spirit getting more of you. pero el Espíritu Santo está obteniendo más de ti. Just like when a person goes to get baptized, they walk into the water and it's up to their knees. Es como cuando una persona se va a bautizar y llega al agua y le llega el agua a las rodillas And the water just has a part of them. y el agua solo tiene parte de él. But when they're baptized and they go under the water, now the water has all of them. Pero cuando realmente han sido bautizados y se sumergen en el agua tiene todo de él. The baptism of the Holy Spirit is you getting, or the Holy Spirit getting more of you. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo está obteniendo todo de ti. It's like being in a sailboat out in the ocean. Es como que usted vaya en un bote en el océano. And you have your sail open and just a little bit. And so the wind is just getting a little bit of your sail. Es como que tiene usted las velas, pero medio así abiertas y el viento no puede penetrar. But then you open up that sail and it's the same amount of wind, but now it's catching more of the sail. Y entonces abre las velas, pero ahora es el mismo viento el que está pasando, pero puede capturar más porque está abierto. And that's what happens when a person is baptized or empowered by the Holy Spirit. Y eso es lo que sucede cuando una persona es bautizada con el poder del Espíritu Santo. It's the Holy Spirit getting more of them. Es que el Espíritu Santo está obteniendo más de él.
Now, in verse 8, he defines what this baptism of the Holy Spirit looks like. Y en el versículo 8 nos describe qué es lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo. Let's read verse 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ya me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. So now he says the Holy Spirit is going to come upon you, Y entonces dice, ahora el Espíritu Santo va a entrar en ti. not just with you and in you, No es solamente contigo y dentro de ti. but now upon you, and he'll give you power to be my witnesses. Y entonces te va a dar el poder para que puedas testificar de mí. And we see that in Acts chapter 2 with Peter on the day of Pentecost. Y entonces lo vemos en el capítulo 2, el día del Pentecostés. Peter, empowered by the Holy Spirit, preaches with incredible insight from the Old Testament. Cuando Pedro fue empoderado con el Espíritu Santo predicando del Viejo Testamento, The Holy Spirit giving guidance and revealing truth. entonces el Espíritu Santo le daban guías para reconstruir y hablar de la verdad. And Peter preaches with incredible boldness. Y entonces Pedro predicaba con un gran poder. And this is 40 days after Peter had denied Jesus 3 times. Y esto fue 40 días después que Pedro había negado a Cristo. He's sitting around a fire and telling people, I don't even know Jesus. Y entonces estaba enfrente ahí en un fuego y estaba diciendo a las personas, yo no conozco a Cristo. But now he's standing before 3,000 or more people telling them, you crucified the Messiah. Entonces después lo veo, después de eso, enfrente de 3,000 personas diciéndole, tú crucificaste a Cristo. And you need to repent. Entonces tú tienes que arrepentirte. That's boldness. Y eso es confianza en el Señor. There was a complete transformation in Peter's life. Fue una transformación completa en la vida de Pedro. And the result was 3,000 people were saved that day. Y el resultado de eso fue que 3,000 personas fueron salvas ese día. And then in Acts chapter 3, we see Peter on his way to the temple to pray. Entonces en el capítulo 3 vemos a Pedro predicando en el templo. He passes by the gate beautiful. Entonces pasa ahí por ese lugar muy hermoso. There's a man begging there that he's seen many times before. Y entonces ahí está una persona que le está rogando y que lo había visto muchas veces. And the man says to Peter, alms for the poor. Entonces la persona le dice a Pedro, habla con él. Now Peter could have rationalized. Pedro pudo pensar He could have said, Scripture does tell us to take care of the poor. y decirle que todo lo que es la estructura, él toma cuidado de los pobres. But I don't have any money. I guess I'm off the hook today. Entonces, pero yo no tengo dinero que darte. But Peter was in tune with the Holy Spirit. Pero Pedro no estaba entonado con el Espíritu He Santo. sensed the Holy Spirit moving in that situation. Él dejó que el Espíritu Santo se moviera en esa situación. Peter turned to that man and said, silver and gold I do not have, but what I do give to you, in the name of Jesus, rise and walk. Entonces Pedro le dijo, yo no tengo nada que darte, pero en el nombre de Jesús te digo, levántate y He camina. followed the Spirit's leading, and a major miracle was the result of that. Él solo dejó que el Espíritu Santo lo guiara y hacer un milagro grandioso ese día. And I wonder how many radical things the Lord would like to do through us Y yo quisiera saber qué cosas tan raras o milagrosas puede hacer el Señor en nuestras vidas. if we listened and obeyed in that way. Si nosotros escuchamos y obedecemos a Él. I remember my first missionary trip over to Yugoslavia. Yo recuerdo el primer viaje que hice a Yugoslavia, misionero. It was in 1989, just after communism fell there. Fue en 1989 cuando el movimiento, I was with my pastor, Brian Broderson, yo estaba ahí con el pastor Brian, and Brian was going around speaking in some churches. y Brian estaba yendo ahí por unas iglesias para hablar con And ellos. we came to this one city where there was this big walking street. Y llegamos a esta ciudad grande por aquí donde había una acera para And there caminar. were people all around. Y había muchas personas alrededor. And I sensed the Holy Spirit telling us, go out and talk to them. Y yo sentí el poder del Espíritu Santo diciéndome a mí, vea con ellos y platica con ellos. Go play some music for them. Toca música para ellos. The pastor told us we couldn't do that. Y el pastor nos dijo, ustedes no deberían de hacer He eso. said, you'll get arrested. Ustedes pueden ser arrestados. But the Holy Spirit was just speaking to our hearts, go. Pero el Espíritu Santo me estaba hablando fuertemente en mi corazón. So we went out, and a friend of mine set up a little amplifier.
Y fuimos al lugar y un amigo mío tenía un amplificador pequeño. started playing some music. Comenzó a tocar alguna música. 300 people gathered around, 300 personas llegaron en el momento and we started talking to them about Jesus. y comenzamos a hablar del Espíritu de We Jesús. found out several of them could speak English. Y encontramos que habían varias personas que hablaban inglés. 2 churches were birthed on that trip. 2 personas fueron convertidas en ese viaje. But none of that would have happened if we would have listened to the pastor saying, "You're going to get arrested." Nada de eso hubiera pasado si nosotros hubiéramos escuchado lo que el pastor decía. No vayan porque van a ser arrestados. No, the Spirit was tugging on our hearts. Go. Y el Espíritu me estaba hablando, vayan. We see in Acts 4, verse 31. Nosotros vemos en el libro de los Hechos 4, The early church is 41. meeting again for a time of prayer. La iglesia primitiva se reunía ahí para predicar And the Holy Spirit falls on them again. The Y el- place is shaken. y el Espíritu Santo los seguía y se movía en ese lugar. And there we see a connection with prayer. Y ahí nosotros podíamos ver la conexión que había con los oradores. That our prayer life is going to be one of the biggest evidences of our dependency upon the Holy Spirit. La oración en nuestras vidas es la manifestación más grande que puede haber. When we're not dependent on the Holy Spirit, we don't pray. Cuando nosotros no dependemos del Espíritu Santo, nosotros no oramos. We plan. Nosotros planeamos. We try to put things together. Nosotros tratamos de poner cosas juntas. The early church was committed to prayer La iglesia primitiva estaba enfocada en la oración because they were dependent upon the Holy Spirit. porque ellos dependían completamente del Espíritu Santo. In Acts chapter 6, we see the church in need of some helpers. Y en el capítulo 6 de los Hechos vemos que la iglesia necesitaba ayuda. Some guys just, that they need to just help serve some food, Que ellos necesitaban ayuda para servir la comida. to help take care of the widows. Tomar cuidado de las viudas. And it says, when you're looking for these men, Y dice, cuando tú ves estos mandamientos, they're to be men who are full of the Holy Spirit ahí van a haber muchos hombres que van a ser llenos del Espíritu Santo and full of faith. y llenos de la fe. Now, when's the last time that you were looking for someone to push a broom at church ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron a esa persona que estaba presionando ahí en la iglesia that you haciendo un trabajo? thought, is he full of the Holy Spirit? Y que dijeron ustedes, ¿está lleno del Espíritu Santo? So often we just look for an able body, right? Nosotros siempre estamos viendo a personas que sean habilitadas para hacer un trabajo. We're just looking for somebody who's available. Nosotros estamos siempre buscando a alguien que esté disponible. But they placed as a criteria for their deacons Entonces esto es un criterio para todos, that they would be men full of the Holy Spirit. que van a ser hombres que van a estar llenos del Espíritu Santo. In Acts chapter 8, we see Philip going to Samaria. Entonces aquí vemos en el capítulo 8 de los Hechos, alguien que iba para Samaria, Persecution got the church to spread out. el que perseguía la iglesia por todo, He goes down to Samaria and he's preaching and people are getting saved. y va a Samaria y comienza a predicar y las personas están siendo salvas. Revival is breaking out. El avivamiento está tomando lugar. And the Holy Spirit tells him to go to Gaza. Y el Espíritu Santo le dijo, ve a Gaza. And there was nothing in Gaza. Y no había nada en Gaza. It was a desert in Gaza. Era un desierto ahí en Gaza. You think people thought Philip was crazy? ¿Ustedes creyeron que Felipe estaba loco? Like, what are you doing? Everything's happening right here. ¿Y qué estás haciendo? Todas las cosas pasan cuando estás aquí. But Philip was open to that leading of the Holy Spirit. Pero Filipo estaba abierto a las cosas que estaban pasando. I think of Pastor Don. Yo pienso en el pastor Don. You know, he has pastored several strong churches in the States. Él ha pastoreado muchas iglesias fuertes en los Estados Unidos. And he told us last night that he lost an eye, Y nos dijo la noche anterior que perdió un ojo that he has a fake hip, y tiene un problema en la that he's had a cadera, stroke, tiene problema en la garganta. that he's a mess. Es un desastre. And it would be easy for him at 64 years old Y sería más fácil para él a los 60 años de edad to just kind of cruise and just kind of sit back in one of, these churches that he started.
Si solamente irse en un crucero o sentarse ahí en una silla y dejar que las iglesias sigan. But the Holy Spirit called him to leave pastoring a church Pero el Espíritu Santo lo ha llamado a él para guiar a and las iglesias travel the world speaking to people like us to encourage us in the Lord. y viajando en el mundo, enfocándonos a nosotros para que nosotros podamos predicar la palabra. The Holy Spirit, or being led by the Holy Spirit, means being open to do something new, Ser guiado por el Espíritu Santo es estar abierto a hacer algo nuevo. to break out of our comfort zones, Salir de esa zona de comodidad, to go against the grain, ir en contra del viento, being open to divine appointments. estar abierto a esos momentos divinos. Couple of more. Acts 13. En unas pocas palabras, en el libro de los Hechos, capítulo 13, We see the elders in the church of Antioch praying and fasting. nosotros veíamos a los ancianos de la iglesia de Antioquía And it says orando. the Holy Spirit spoke to them, send Paul and Barnabas. Entonces vemos que el Espíritu Santo habló de ellos a través del apóstol Pablo. A whole new missions program was born out of them being open to and led by the Holy Spirit. Un programa totalmente nuevo fue abierto en esa hora por orar por el Espíritu Santo. In Acts 18, verse 5, Y en el libro de los Hechos it speaks of 18, them 5. being compelled by the Holy Spirit. es ser lleno del Espíritu Santo. That word means to compress. Eso significa estar comprendido. It speaks of a strong leading. Eso es una fuerza grande que te guía. It's something that you can't shake it. Es algo que ni siquiera puedes mover. In our first house that we lived in California, En la primera casa que nosotros vivimos en California, one night I was awakened to an alarm that was going off in the house, a fire alarm. una vez estaba yo despierto y sonó una alarma de detector de fuego. I ran downstairs and I was looking for the fire, Y yo bajé las gradas y estaba buscando ver ahí el fuego. but there was no fire. Y no había fuego. So why was the alarm going off? Y entonces, ¿por qué la alarma se encendió? Well, I found that in the bathroom we had left a little candle burning. Y yo me encontré que ahí en el baño encontré una candela pequeña And the encendida. smoke from that candle was going up and it hitting the fire alarm. Y ese humo fue que activó la alarma. And I had to put out the candle so I could go back to sleep. Entonces lo que hice, apagué la candela y me regresé a dormir. And the fire alarm went out. Y la alarma se fue, se apagó. Now, by our kitchen, Y entonces cerca de nuestra cocina there is also a smoke alarm. también hay una alarma de fuego. Now, my wife is a great cook, Mi esposa es una buena cocinera. as you can tell. Ustedes pueden ver cómo estoy. Great cook. Muy buena cocinera. And sometimes when she's cooking in the kitchen, Y algunas veces que ella está cocinando ahí, that smoke alarm will go off. y entonces la alarma se apaga. Not because she burned the food, No porque ella haya quemado la comida, but just because she's cooking and it smells so good. es porque está cocinando y eso huele tan rico. So it kept happening. Y eso pasa a menudo. So I had to disengage the smoke alarm. Y he tenido que desconectar la I alarma. had to turn it off. Y la he tenido que apagar. The Holy Spirit can be like an alarm in our hearts. El Espíritu Santo puede ser una alarma en nuestros corazones. He gives us a burden, Sí, nos mantiene como que nos estamos and quemando. we can't shake it. Y no lo puedes mover. Go here. Escúchalo. Do this. Haz esto. Go talk to that person. Ve y habla a esa persona. Step out of your comfort zone. Salte de esa zona de comodidad. But sometimes Pero algunas veces we want to disengage the alarm, queremos desconectar la alarma, tune it out. apagarla. I don't want to do that. Yo no quiero hacer eso. And when we do that, we quench the Holy Spirit. Cuando nosotros hacemos eso, contristamos al Espíritu Santo. The early church was led by the Holy Spirit, La iglesia primitiva fue guiada por el Espíritu Santo, powered by the Holy Spirit, empoderada del Espíritu Santo, dependent on the Holy Spirit. dependiendo completamente del Espíritu Santo. And the result is the world would never be the same. Y el resultado de eso es que el mundo nunca va a ser igual. 2,000 years later, should we be so different? 2000 años más tarde, debíamos de ser diferentes.
What would happen if you and I prayed this week? ¿Qué pasaría si usted y yo oráramos esta semana? Lord, I'm open for you to use me. Si le dijéramos al Señor, Señor, estoy abierto para que me puedas usar. Show me the needs around me. Por favor, muéstrame las necesidades que hay alrededor de mí. Lord, if there's somebody you want me to talk to, Señor, ¿habrá alguien que quiera que hable con Él? I'll do it. Yo lo haré. I think our minds would be blown Yo creo que nuestras mentes serán if we explotadas. prayed like that on a daily basis Si ustedes oran así todos los días of what the Lord would do acerca de qué es lo que el Señor quiere hacer in leading us. en guiarnos. I want to close very quickly Yo quiero cerrar acá bien rápido with giving you some practical suggestions of what this looks like in our churches. darles unas ideas prácticas de qué es lo que se puede hacer en nuestras iglesias. Just a couple things for you to jot down. Solo algunas cosas que ustedes puedan anotar. Number one, Número 1. we need to continually remind people in our churches of their need to be baptized in the Spirit. Nosotros necesitamos recordarle a las personas en la iglesia que necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. When you're counseling with a couple, Cuando tú estás haciendo una consejería a una pareja, I encourage you, ask them, have you been baptized in the Spirit? yo les encomiendo a ustedes que le pregunten, ¿han sido bautizados en el Espíritu Santo? Paul said in Ephesians 5, verse 18, Pablo dice en Efesios 5, 18, in that whole section right before marriage, en esa sección ahí, antes que se casen, he says, don't be drunk with wine. dice que no te embriagues con el vino. Problems in marriage lead some people to drink. El problema de los matrimonios es que hay una persona que toma. My wife is driving me crazy. Mi esposa me está volviendo loco. Give me a cerveza. Dame una cerveza. Is that right? Cerveza? Cerveza, es right. Paul says, don't be drunk with wine, Y Pablo dice, no te embriagues con el vino, but be filled with the Spirit. pero sé lleno del Espíritu. Be continually being filled. Y sé continuamente llenado del poder del Espíritu Santo. Daily being filled. Diariamente ser lleno del Espíritu Santo. Before Paul says one word about marriage and family, Antes de que Pablo dijera una palabra acerca de matrimonio y familia, he says you need the power of the Holy Spirit in order to do this. tú necesitas el poder del Espíritu Santo si vas a hacer eso. You need the power of God's Spirit working through your life to be the husband or wife that He's called you to be. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo para ser ese esposo que esa esposa necesita. So give them opportunities. Dale esa oportunidad. Ask them the question, have you been baptized in the Holy Spirit? Siempre hagan la pregunta, ¿han sido bautizados con el poder del Espíritu Santo? I also encourage you to give opportunity for response in your services. Yo también les encomiendo que le den la oportunidad para las respuestas del Espíritu. We started doing this more in our services at our church, Nosotros hacemos eso en nuestra iglesia, en los cultos, where we give about 10 or 15 minutes sometimes at the end of a service nosotros les damos de 10 a 15 minutos al final del servicio for people to respond to prayer and to be baptized by the Spirit. a las personas para hacerles la pregunta si han sido bautizados con el Espíritu Santo y que ellos respondan. I also encourage you to encourage your body, your church, to be led by the Spirit. También les recomiendo que ustedes puedan hablar a su iglesia y pedirle al Espíritu Santo que los guíe. We've seen 31 churches planted out of our church. Nosotros hemos visto 31 iglesias que han sido edificadas después de nosotros. But it's never been, myself and other leadership getting together and going, where does God want us to go next? Pero nunca ha sido así como que yo me ponga en el espejo y le diga, Espíritu Santo, ¿a dónde quieres que yo vaya? It's almost always been birthed out of somebody in our church or on our staff getting a burden for a place. Siempre ha nacido de alguien en la iglesia que renace en su corazón que se debe hacer una iglesia. We see God's calling on their life, Y nosotros vemos que Dios está llamando en nuestras vidas. and we just say, hey, we want to get behind you and what God's doing. Y nosotros decimos, hey, yo quiero estar detrás de ti y ayudarte a ver qué es lo que Dios está haciendo. Almost every ministry in our church has been started in that same way. Por lo menos cada uno de los ministerios en nuestra iglesia ha comenzado de esta forma.
I want to encourage you in your smaller group settings like home groups and men's groups and women's groups. Yo te recomiendo que de ahí donde estén, en ministerio de hombres, ministerio de mujeres o casa de oración, To be open to the gifts of the Holy Spirit. que estén abiertos a los regalos del Espíritu Santo And them being exercised decently and in order in those settings. y que puedan ejercitar el Espíritu Santo de una forma ordenada. And brothers, personally, I want to encourage you Y hermanos, personalmente les quiero recomendar to call out to Jesus que llamen al Señor Jesús and tell him that you want to be led. y díganle a Él que quieren dejarse guiar Tell por him Él. that you are open, Díganle que ustedes están abiertos, that you are willing. que ustedes están dispuestos And watch what he does. y vean lo que Él va a hacer en sus vidas. Let's pray. Oremos. Gracias. As we sit here with our heads bowed and eyes closed, Cuando hemos estado aquí en este lugar, perhaps cerramos. you're here today and you've never been baptized in the Holy Spirit. Puede ser que usted que está este lugar acá no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. You've never been empowered by God's Spirit. Tal vez Never no has. asked him to baptize you, to come upon you. Yo quisiera preguntarles, si nunca ha sido empoderado el Espíritu Santo, si quieren que el Señor los bautice en el Espíritu Santo. Or maybe it's just been a long time O puede ser que esto ha pasado mucho tiempo, since you've asked him to touch you in that way. preguntarle al Señor que lo trate de esa forma. And maybe you realize, man, I've been trying to do a lot in the energy of my own strength. Y tal vez ustedes pueden decir, yo he tratado de hacer todo lo posible en mi propia fuerza, con mi propia. And you find yourself today at a place where you realize, I need a fresh filling of God's Spirit. Y te encuentras tú mismo en donde dice, yo necesito la llenura fresca del Espíritu Santo. You want to commit yourself afresh to being led by the Spirit of God Tú quieres estar enfocado, que tu vida sea guiada por el Espíritu Santo and empowered by the Spirit of God. y que empoderado por el Espíritu Santo. If that's you today, I'd like you just to stand up. I want to pray for you. Si tú te sientes de esa forma, yo quiero que te pongas de pie y voy a orar por ti. Si alguien siente que quiere ser bautizado por el Espíritu Santo, póngase de pie, voy a orar por ti. If you want a fresh filling of the Spirit, just stand and say, God, fill me afresh. I just want to pray for you. Si usted quiere ser llenado de la frescura del Espíritu Santo, póngase de pie y voy a orar por usted. Father, I ask right now that you would come upon these men and women that are standing. Padre, te pido que en este momento tú puedas entrar en la vida de esas personas, hombres y mujeres que se han puesto de pie. That you would make them, men and women, dependent upon your Spirit. Que tú vas a hacer que ese hombre y esa mujer dependa completamente del Espíritu Santo. Who would respond to the leading of your Spirit. Que va a responder a la guía del Espíritu Santo. I pray, God, that you would fill them afresh. Yo sé, Señor, que tú los vas a llenar de esa frescura del Espíritu Santo. That you would give them strength, Que tú les vas a dar la fuerza, Señor, boldness, las fortalezas and insight, y adentro de ellos and compassion compasión to do the things that you are calling them to do para hacer aquellas cosas que tú les estás llamando a hacer as a husband, como esposos, as a wife, como esposa, as a mother or father, como padre, as a follower of Jesus, como seguidor de Cristo and last but not least, y la última, pero no, as a minister of the gospel. como un ministro de la palabra de Dios. We thank you, Lord, that you Nosot- didn't leave us orphans. Te damos las gracias, Dios, porque no nos has dejado huérfanos. We love you. Nosotros te amamos. Así In que, Jesus' name, en el nombre de Jesús, amen. amén.